Siempre he creído en la idea de que la felicidad proviene de las cosas pequeñas, esas que la mayoría de la gente pasa por alto o da por sentadas. Mi coche, por ejemplo, no era nada especial. Era un modelo antiguo, un sedán de segunda mano con algunos abollones y rasguños. Pero para mí, significaba más que un simple medio de transporte entre el punto A y el punto B. Era mío. Había ahorrado durante meses para poder pagarlo, trabajando turnos extra en la cafetería y recortando lujos. El día que lo conduje a casa, el orgullo que sentí fue abrumador. Era un símbolo de mi independencia, del trabajo que había hecho para salir adelante, incluso cuando la vida no era fácil. La mayoría de las personas no habrían mirado mi coche 2 veces. No era llamativo ni nuevo. Los asientos estaban un poco gastados, y había un olor tenue a cuero viejo mezclado con el aroma débil a café de todas las mañanas que pasaba manejando rumbo al trabajo. Pero para mí, era perfecto. No importaba que fuera simplemente un coche práctico, ni que no llamara la atención cuando pasaba por la calle. Era mi coche, y eso era lo único que importaba. Por desgracia, mi hermana no compartía mi aprecio por él. Carly siempre había sido la más glamurosa de las dos, la que aparentemente lo tenía todo bajo control, al menos en la superficie. Mientras yo apenas llegaba a fin de mes, ella vivía la buena vida. Tenía un coche nuevo elegante, brillante, con todas las comodidades. Tenía el armario de ropa, el peinado perfecto, las publicaciones en redes sociales que gritaban perfección. Y, por supuesto, le encantaba recordarme lo mucho mejor que era su vida. No es que Carly fuera inherentemente mala, simplemente tenía esa forma de hacer que todo girara en torno a ella. Crecí sintiéndome constantemente como la invisible, la menos que. Y a medida que fuimos creciendo, nada cambió. Cada vez que estábamos juntas, tenía esa habilidad de hacerme sentir inferior, aunque no fuera su intención. Hablaba de su trabajo con alto sueldo, de sus vacaciones glamorosas, de su novio perfecto. Mientras tanto, yo solo intentaba averiguar cómo pagar el alquiler y mantener comida en la mesa, pero no le guardaba rencor. No era que quisiera hacerme daño a propósito, era su naturaleza presumir de su éxito. Aún así, había algo que me irritaba cada vez que venía a visitarme. ¿Todavía sigues conduciendo esa cosa?, decía Carly con una risa, mirando por la ventana hacia mi coche aparcado en la entrada. Yo no respondía. No valía la pena. Ella sabía cómo presionarme los botones, cómo hacerme sentir que valía menos que ella. Ella no tenía esa intención, pero cada palabra que salía de su boca hacía que fuera más difícil sentirme orgullosa de lo que tenía. Intentaba ignorarlo, pero dolía cada vez. Era aún peor cuando hacía comentarios sobre lo mucho que no podía creer que no hubiera cambiado a algo más moderno. Me sonreía con esa expresión de «me das lástima». Pero por muchas veces que se burlara, por muchas veces que me hiciera sentir pequeña por el coche que tenía, me negaba a dejar que me afectara. Trabajé duro por ese coche. Era mío. Y quizá, solo quizá pensé, esa era la diferencia entre nosotras. Mientras ella estaba ocupada impresionando a la gente con sus cosas, yo encontraba valor en lo que había logrado con mi trabajo, en la vida que había construido desde cero. Carly no entendía eso, y nunca lo haría. Entonces, llegó aquel día, el día en que todo cambió. Era un sábado por la tarde y acababa de terminar un largo turno en la cafetería. Estaba deseando llegar a casa, poner los pies en alto y disfrutar de una tranquila noche a solas. Me metí en la entrada y noté que mi coche no estaba. Supuse que tal vez lo había aparcado en otro lugar por error, aunque no recordaba haberlo hecho. Pero mientras recorría la casa, buscando las llaves, me di cuenta de que algo no encajaba. Mis llaves no estaban en el sitio habitual. Confundida, revisé mi teléfono por si tenía algún mensaje. Nada. Llamé a Carly. No contestó. En ese momento, empecé a sentir un nudo en el estómago. Algo andaba mal. Decidí salir otra vez, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Definitivamente,
mi coche no estaba. Mi estómago dio un vuelco y me invadió una sensación de angustia. Me lo habrían robado, pero presentía que era algo más que un simple robo. No fue hasta que revisé la aplicación de mi seguro en el teléfono y vi la reclamación que se confirmaron mis temores. El accidente, el que Carly había fingido. Se había llevado mi coche sin pedirme permiso. Lo había estrellado contra una farola según el informe de la policía. Y ahora intentaba cobrar el dinero del seguro. Me quedé paralizada. Mi hermana. Mi propia hermana. Me había estado burlando y menospreciando durante años, y ahora esto. Estaba usando mi confianza, mi vida, para encubrir su propia imprudencia. Fue un choque para el sistema. Una traición que no alcanzaba a asimilar. ¿Cómo pudo hacerlo? Recuerdo que me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, sin saber qué hacer. Quería gritar, llorar, enfrentarla allí mismo. Pero no lo hice. Respiré hondo y marqué el número de la compañía de seguros. No iba a dejarlo pasar. No esta vez. Me costaba asimilar lo que estaba leyendo en la reclamación del seguro. No tenía sentido. Sentía el corazón palpitándome en el pecho. Una mezcla de confusión y rabia que me quemaba la garganta. Carly había estrellado mi coche, y ahora intentaba cobrar dinero, como si fuera una cosa más que podía apropiarse. Tuve que sentarme. Las piernas me temblaban y necesitaba un momento para asimilarlo. Carly, mi hermana, que durante años se había burlado de mi coche viejo, el coche por el que tanto me había esforzado ahora, actuaba como si tuviera todo el derecho sobre él, como si pudiera tomarlo sin pedir permiso y destrozarlo para sacar dinero. La traición me golpeó con fuerza. Creía conocerla. Creía que podía confiar en ella, aunque nunca hubiéramos sido muy unidas. Pero esto superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Traté de llamarla otra vez, pero el teléfono sonó y sonó sin respuesta. Por supuesto que no iba a contestar. Nunca lo hacía cuando estaba en problemas. Siempre se escudaba tras su imagen impecable, demasiado asustada para admitir que podía cometer un error. Estaba temblando. No sabía qué hacer primero. ¿Llamar a la policía? ¿Llamar a la compañía de seguros para contarles lo que había pasado? Pasé de un lado a otro de mi sala de estar, con el teléfono en la mano, sintiendo una oleada de impotencia. No podía dejarlo pasar. No podía permitir que se saliera con la suya. No tenía derecho a hacer lo que hizo, a coger algo que no era suyo y destruirlo sin sufrir las consecuencias. Creía que podría irse de rositas, pero yo no lo permitiría. Cogí mi bolso y salí de casa casi sin pensar. Tenía que ir a la policía. Tenía que detenerla antes de que llevara su plan más lejos. Al llegar a mi coche, el que usaba ahora de repuesto, respiré hondo para tranquilizarme. No iba a perder la calma. No ahora. No cuando más importaba. El trayecto a la comisaría fue un borrón. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto. ¿Cómo pudo hacérmelo? ¿Cómo pudo coger mi coche? Lo único que había conseguido con tanto esfuerzo, y convertirlo en una herramienta para su propio beneficio. Además, recordé cómo se había reído de él tantas veces. Todavía podía oír su voz riéndose de mi carcacha. Sabía que no me tomaba en serio. Sabía que pensaba que yo estaba por debajo de ella. Pero esto era traición a otro nivel. Cuando llegué a la comisaría, me atendió un oficial vestido de civil que parecía estar acostumbrado a problemas mucho más graves. Le expliqué la situación lo mejor que pude, intentando mantener la voz firme. El oficial me escuchó con paciencia. Luego me preguntó si tenía pruebas, algo que demostrara que Carly había cogido el coche sin mi permiso. Sentí una oleada de frustración. ¿Cómo probar algo así? Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del seguro y le mostré los detalles de la reclamación. El accidente estaba registrado y Carly figuraba como conductora. El informe decía que perdió el control del vehículo y se estrelló contra una farola. Sonaba demasiado perfecto. Demasiado planeado. ¿Tiene alguna manera de demostrar que tomó el coche sin su permiso?,
insistió el oficial. Entonces se me ocurrió una idea. Sí, mi coche tiene un rastreador GPS. Lo instalé hace meses para mantenerlo controlado en caso de cualquier incidente. Está vinculado a mi teléfono. Puedo mostrarle el historial. El oficial arqueó una ceja, pero no dijo nada. Abrí rápido la aplicación de rastreo y, efectivamente, ahí estaban los datos. Era un registro claro de los movimientos del coche. Mi hermana se había llevado el coche muy lejos de los límites de la ciudad, y la ruta que tomó no se parecía en nada a la que ella usaría normalmente. Parecía que había buscado un camino distinto a propósito. Después estaba la ubicación del choque lejos de donde ella decía haber estado. Era más que un mal accidente. Parecía intencional. El oficial tomó nota de los datos del GPS y prometió investigar. Sentí un poco de alivio sabiendo que tenía algo concreto. Pero eso no borró el hueco en mi estómago. Seguía sin poder creerlo. Seguía sin poder asimilar cómo alguien que compartía mi misma sangre podía hacer algo tan frío. La mujer con la que crecí, a la que consideraba mi familia, acababa de robarme. Y peor aún, intentaba sacar un provecho económico de ello. Al salir de la comisaría, sentí una determinación que desconocía. No iba a permitir que se saliera con la suya. No iba a dejar que se largara como si fuera un simple error. Había cruzado la línea y pensaba asegurarme de que pagara por ello. Cuando por fin me llamó la policía unos días después, todo empezó a precipitarse. Habían contactado a Carly y, por supuesto, ella lo negó todo. Pero ya habían reunido suficientes pruebas para saber que mentía. No es que solo hubiera tomado prestado mi coche. Había fingido un accidente para cobrar el seguro. Yo estaba furiosa. Esto no era un simple error de su parte. Había sido un plan calculado. Lo había preparado todo. Y pensaba asegurarme de que supiera que habría consecuencias. Pero Carly, como pronto descubriría, no era de las que se daban por vencidas con facilidad. Y su primer intento de ocultar la verdad sería solo el comienzo. Los días posteriores a mi visita a la comisaría fueron un torbellino. No estaba preparada para lo que venía. Pensé que, una vez que saliera la verdad, una vez que las pruebas hablaran por sí solas, todo acabaría. Creí que podría respirar aliviada, retomar mi vida y dejar que Carly se hundiera en su propio embrollo. Pero pronto aprendí que solo estaba empezando a pelear esta batalla. Todo empezó con una llamada telefónica de Carly. Había estado evitándola a toda costa desde que se presentó el informe policial. No quería escuchar sus mentiras ni sus manipulaciones. Pero una tarde, llamó. Su nombre apareció en la pantalla. Consideré dejar que saltara el buzón de voz, pero algo en mi interior se rompió. Necesitaba respuestas. Necesitaba oír lo que ella tuviera que decir. Descolgué con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué quieres, Carly? Su voz sonó dulce y suave, como si nada hubiera pasado. Hola, mi hermana. ¿Cómo has estado? No pude contener la rabia que me invadió. ¿Cómo crees que estoy? Te llevaste mi coche, lo destrozaste y trataste de quedarte con el dinero del seguro como si no fuera nada. Eres una ladrona, Carly. Hubo un silencio. Luego escuché cómo suspiraba, de esa manera falsa y ensayada que me revolvía el estómago. Mira, sé que estás enfadada. De verdad que lo entiendo, pero tienes que entender que no estaba pensando con claridad. Solo hizo una pausa, eligiendo bien sus palabras. Intentaba salir adelante. ¿Sabes cómo es, no? ¿Cómo es? Repliqué, incrédula, con la voz temblándome de indignación. ¿Que robes algo mío y lo arruines solo para llenarte los bolsillos? No pensaste en mí, Carly. No pensaste en las consecuencias. Bueno, no quise hacerte daño, dijo en tono suave. Pero podía oír su defensiva asomando. Solo estaba en un mal momento y necesitaba el dinero. Sabes lo caras que son las cosas. No pensé con claridad. Lo siento. Y en ese momento me di cuenta de que ella no sentía lo que había hecho. Sentía haber sido descubierta. No sentía haberme traicionado, haber cogido algo mío, el daño que causó. No, solo lo sentía porque ahora la situación se le volvía en contra.
No quiero tus disculpas, la interrumpí. Quiero que asumas lo que hiciste. Voy a presentar cargos, Carly. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Su respuesta fue una risa larga, sarcástica. Ay, por favor, no seas ridícula. ¿De verdad crees que vas a ganar? Tengo el apoyo de mamá y papá. Nunca te dejarán hacer esto. Se pondrán de mi lado, como siempre. Un escalofrío me recorrió. Estás delirando si crees que esto va de mamá y papá. Se trata de lo que hiciste, y vas a pagarlo. No voy a dejar que arruines mi vida por un estúpido error, dijo con voz dura. Si presentas cargos, solo vas a empeorarlo para las dos. Te arrepentirás. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Jamás la había oído hablar así, tan desesperada y furiosa. Sabía que estaba perdiendo el control, y eso la volvía peligrosa. Pero no entendía que yo no pensaba echarme atrás. Ya había tomado mi decisión. No iba a dejar que me manipulara, ni a permitir que se librara de esto. Los siguientes días fueron una serie de llamadas y correos electrónicos, con la policía más involucrada. Yo reunía mis pruebas, datos del GPS, fotos del coche, el informe policial del accidente. Cuanto más investigaba, más claro quedaba. No había sido un accidente desafortunado. Carly lo había planeado. Había llevado el coche fuera de la ciudad, a un lugar donde sabía que parecería un accidente, y luego lo estrelló. El hecho de que esperara hasta estar en una zona con pocas cámaras de vigilancia y sin testigos lo hacía evidente. Creía que podría salirse con la suya, pero Carly no se daba cuenta de que yo también había hecho mis deberes. Sabía con quién trataba, y no iba a dejarme intimidar por sus amenazas vacías. Entonces llegó la bomba. El siguiente movimiento de Carly fue inesperado y me dejó helada. Fue a hablar con nuestros padres. Claro que lo hizo. Mamá, papá, tienen que entender. Ella se está volviendo loca, les dijo Carly, con ese tono de víctima. Quiere arruinar mi vida por algo que fue una tontería. Me equivoqué, pero estoy intentando arreglarlo. Ella no está siendo razonable. No podía creerlo cuando me llamaron mis padres para escuchar mi versión. Mis propios padres, que siempre habían sido rápidos a la hora de ignorar los defectos de Carly, se encontraban ahora en una posición en la que dudaban de mí. Cuando les expliqué todo, cómo Carly había cogido mi coche sin permiso, cómo había fingido el accidente, se notaba su vacilación. «Conozco a Carly», dijo mamá, con voz suave. «Ella no haría algo así. ¿Estás segura de que no estás exagerando?» Me quedé callada un buen rato. El shock de oír esas palabras de su parte me hería más de lo que esperaba. Siempre había sido la que tenía que esforzarse por todo, mientras Carly lo tenía todo servido. Y ahora me sentía completamente sola. No les pedía que me dieran la razón. Solo necesitaba que entendieran la gravedad de lo que había pasado. Pero no querían verlo así. Querían proteger a Carly. «No estoy exagerando, mamá. Solo estoy haciendo lo correcto», dije con la voz temblorosa. Ella se llevó mi coche, lo estrelló y trató de estafar a la compañía de seguros. «Voy a presentar cargos y eso no va a cambiar». «Bueno, creo que deberías pensarlo muy bien», dijo mi madre, con un tono que se enfriaba. «Si sigues adelante, se va a destrozar la familia». Esa fue la gota que colmó el vaso. Me había pasado la vida acomodándome a Carly, soportando su egoísmo, su manipulación, su necesidad constante de atención. Pero esto era demasiado. Ya no se trataba solo del coche. Era una cuestión de confianza, de traición y de defenderme. La manipulación de Carly no terminó ahí. Volvió a contactarme, intentando usar a la familia en mi contra. «Mira, no quería que esto llegara tan lejos, pero estás haciéndome quedar mal delante de todos», dijo con voz melosa, aunque había una amenaza implícita. «Si retiras los cargos, te lo compensaré. Podemos dejar esto atrás. Incluso te ayudaré a arreglar el coche». ¿Arreglar el coche? Era de locos. «No quiero nada de ti», repliqué. «Quiero que pagues por lo que hiciste, Carly. No puedes robarme y actuar como si no pasara nada».
Guardó silencio al otro lado de la línea y casi podía sentir la tensión entre nosotras. Sabía que estaba furiosa, pero ya no podía asustarme. No después de todo lo que había hecho. A esas alturas, la policía estaba completamente involucrada y el asunto legal seguía su curso. La desesperación de mi hermana solo empeoraba las cosas para ella, pero no parecía entenderlo. Seguía creyendo que podía manipularme, engatusarme, comprarme. Ya no caía en su juego. Aquello había dejado de ser un asunto familiar y se había convertido en una lucha por la justicia. Y yo estaba preparada para pelear. La sala del juzgado estaba más fría de lo que esperaba. El aire se sentía denso, cargado con la tensión que se había acumulado en los últimos meses. Jamás pensé que estaría ahí, frente a mi hermana, en una habitación llena de desconocidos, con el sistema legal volviéndose tan personal. Pero ahí estábamos. Carly, sentada frente a mí con esa sonrisa falsa e impecable, y yo aferrándome a mi asiento, lista para exponer todo lo que había hecho. Su abogado era un tipo elocuente, por supuesto. Elegante, tranquilo, seguro. Justo lo que Carly quería. Ya había empezado a presentarla como la víctima, retorciendo la historia a su favor, diciendo que solo había cogido el coche porque estaba en un momento vulnerable y que el accidente fue un error. No era difícil ver cuánto disfrutaba de la atención, de la compasión del tribunal. Se sentaba erguida, ofreciendo su espectáculo, actuando como si estuviera por encima de todo. Pero yo la veía tal cual era. Sabía quién era en realidad. El abogado incluso se esforzó por mencionar lo comprensible, que era que mi coche no fuera de la mejor calidad, y que todo hubiera sido una serie de eventos desafortunados, una mala decisión que se salió de control. Notaba cómo me hervía la sangre. No solo me había robado, sino que ahora quería hacerse pasar por víctima, como si no mereciera las consecuencias de sus actos. Su vida no corría peligro. Lo único en riesgo era su ego, pero yo no pensaba dejar que se saliera con la suya. Cuando por fin llegó mi turno para hablar, me puse en pie con las piernas temblorosas al principio, pero la voz firme. La sala se quedó en silencio, todas las miradas puestas en mí. Eché un vistazo a Carly por un segundo y vi un leve cambio en su expresión. No esperaba que de verdad contraatacara. Empecé con lo básico, lo que pasó, no hechos. Expliqué cómo Carly había tomado mi coche sin permiso, cómo había visto los datos del GPS, que probaban que se había desviado de su ruta habitual, lejos de la ciudad, antes de estrellarlo en un lugar sospechosamente perfecto para un accidente. Mencioné el informe policial, las fotos de los daños y luego la reclamación del seguro. Presenté todo paso a paso, y con cada nueva revelación, sentía que mis palabras iban calando en el ambiente. Pero no fue hasta que mostré la prueba más contundente, un correo electrónico entre Carly y una de sus amigas cercanas, cuando la sala pareció quedarse de piedra. Era la prueba clara de que Carly sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Había planeado todo, desde la ruta hasta la ubicación, para que pareciera un simple y desafortunado accidente. El correo se había enviado la noche antes del choque, discutiendo los mejores lugares para fingir el accidente de manera que le asegurara una gran indemnización. Carly se había asegurado de colocarse en una posición para obtener todo lo que quería, sin importar el daño que causara. No miré a Carly mientras lo presentaba. No lo necesitaba. Pero la sala guardó silencio, y por primera vez pude oír mis propios latidos retumbando en mis oídos. Eché un vistazo a los papeles que tenía delante para serenarme, intentando controlar la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Era el momento que había esperado. Su abogado intentó objetar, por supuesto, pero el juez lo desestimó con un ademán. «La evidencia es admisible», dijo, con un tono definitivo. Y con eso, el caso de Carly empezó a desmoronarse frente a todos. Me giré para mirar a Carly, y ahora sí vi cómo se quebraba su fachada. Ya no era la mujer segura y pulida que había entrado en la sala. Ahora se removía en su asiento, mordiéndose el labio,
con la mirada inquieta entre el juez y su abogado. Por primera vez en meses la vi asustada, y ese era el sentimiento al que necesitaba aferrarme. Yo había hecho lo que vine a hacer, mostrar la verdad. Su abogado se puso en pie de nuevo, intentando argumentar que la evidencia era circunstancial, que podía tratarse de un malentendido. Pero hasta él parecía dudar. Estaba recurriendo a lo que fuera para salvar un caso que se desplomaba. Y entonces sucedió. El juez, un hombre mayor de semblante severo, miró a Carly y a su abogado por un momento que pareció eterno. Cuando habló, su voz era tranquila pero inconfundiblemente contundente. «Señorita Callahan», dijo, dirigiéndose directamente a Carly, «hemos examinado detenidamente sus acciones. Las pruebas en su contra son abrumadoras. Este tribunal la declara culpable de fraude de seguros y hurto. Tendrá que afrontar las consecuencias de sus actos». La cara de Carly se puso blanca. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Su abogado intentó intervenir, pero no importó. El martillo del juez cayó con una contundencia que resonó en toda la sala, sellando su destino. No sentí ninguna satisfacción en ese momento, al menos no como imaginé. No hubo júbilo al verla hundirse, ni un sentido de triunfo. Solo sentí un profundo y agotador alivio. Había luchado por lo que era correcto y había ganado. Mi vida no volvería a ser la misma, nada lo sería. Pero en ese momento supe que había recuperado el control de mi propia historia. Cuando Carly se puso de pie para marcharse, con la cabeza gacha, no pude evitar observarla. Ya no era la figura intocable que había sido. Ya no era la niña mimada y perfecta. Había caído, y yo seguía en pie. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. El juez anunció un breve receso mientras preparaban el siguiente caso, pero apenas escuché. Solo pensaba en cómo, finalmente, Carly había recibido lo que merecía. Las semanas posteriores al juicio fueron una mezcla de emociones. Sentí alivio al ver que Carly al fin enfrentaba las consecuencias de sus actos, pero también había algo más, algo que no esperaba. Una especie de vacío. Había dedicado tanto tiempo y energía a conseguir justicia, a asegurarme de que Carly no se librara de su traición, que no había pensado en lo que sucedería cuando todo terminara. Y ahora que había terminado, me encontraba ante una nueva realidad en la que mi relación con mi familia y con Carly nunca volvería a ser la misma. Las repercusiones legales eran claras. Carly se enfrentaba a cargos graves por fraude de seguros y hurto. Le ordenaron pagar una indemnización por los daños. Y aunque intentó esconderse tras los argumentos de su abogado para minimizar la gravedad, la verdad era innegable. Me había robado. Lo había planeado. Pero eso no era todo. Las secuelas del juicio fueron más allá de lo que imaginé. Mamá y papá trataron de arreglar las cosas a su manera. Me llamaron, claro, pero el tono de sus voces había cambiado. No se pusieron de mi lado como yo esperaba, no por completo. Seguían sin poder asimilar que Carly, su hija perfecta, estuviera ahora envuelta en algo así, que hubiera estado en el centro de esta atención pública. Seguían intentando restarle importancia a lo que había hecho, como si fuera un pequeño error que se le fue de las manos. Pero yo ya no estaba dispuesta a tolerarlo. No podía. ¿No crees que estás siendo muy dura con ella?, me preguntó mi madre una noche, con la voz temblorosa por la culpa. Es tu hermana, por el amor de Dios. No puedo creer que estemos pasando por esto. Exhalé, sintiendo cómo la frustración volvía a subir. No se trata de ser dura con ella, mamá. Se trata de decir la verdad. Carly me robó, manipuló a todos y mintió. Ahora se enfrenta a las consecuencias. No voy a endulzar nada. Lo sé, respondió mi madre, casi suplicante. Pero es tan duro verla pasar por esto. Eso debió pensarlo antes de coger mi coche, contesté con la voz helada, antes de intentar estafarme y arruinar mi vida. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Sabía que mi madre estaba sufriendo, no solo por las acciones de Carly, sino porque todo había cambiado entre nosotras. No estaba lista para admitir lo equivocada que estaba Carly, pero yo sí. Tenía que estarlo.
no solo era mi madre. El resto de la familia, incluidos familiares lejanos, me contactaron para ofrecerme sus condolencias. Algunos estaban en shock, otros estaban enfadados, pero parecía que nadie comprendía por completo. Esperaban que yo fuera la que cediera, la que perdonara a Carly y siguiera adelante. Pero no podía. No después de todo lo que había hecho. No después de cuánto me había dañado. A pesar de la tensión con mi familia, algo había cambiado en mí. Yo había cambiado. La mujer que entró en aquella sala de juicios, temblorosa y con dudas, no era la misma que salió de allí. Esa mujer había recuperado el control de su vida. Me había defendido por primera vez en lo que me parecía una eternidad y había ganado. No era solo la victoria legal, lo que importaba era la fuerza emocional que descubrí en mí. Carly, mientras tanto, siguió intentando mantener su fachada incluso después del juicio. Se hacía la víctima, diciéndoles a todos que había sido malinterpretada, que estaba pasando por un momento difícil. Pero las grietas eran visibles. La gente empezó a verla tal y como era. Las mentiras, la manipulación, su sentido de superioridad, todo se fue descubriendo. Ya no era la hija adorada. La máscara se había caído y no había forma de volver a ponérsela. En cuanto a mí, sentí una especie de cierre agridulce. No sentí la euforia que pensé que sentiría al verla caer. Esto ya no iba de venganza, iba de justicia. Y aunque intentó destruir todo por lo que había trabajado, yo salí más fuerte. No dejé que Carly volviera a mi vida. Dejé de recibir llamadas de ella y dejé claro a mis padres que nadie me obligaría a relacionarme con ella solo por lazos de sangre. Había violado mi confianza y no pensaba dejarla fingir que no había pasado nada. No sabía qué le depararía el futuro. Estaba en libertad condicional y se hablaba de que podría perder su trabajo por los cargos de fraude, pero sabía que no quería formar parte de ello. No más. Unos meses después, por fin me encontré en un lugar de paz. Vendí el coche, lo que quedaba de él, y con el dinero que había ahorrado, me compré uno nuevo. Esta vez no era un sedán de segunda mano. No era el coche que originalmente quería, pero era mío. Lo elegí con cuidado y me supo a un comienzo nuevo. Me tomé un momento para apreciar eso, para apreciar lo mucho que había avanzado. El coche no era solo un vehículo, era un símbolo de mi independencia, mi fortaleza, mi resiliencia. Ya no se trataba de las cosas que poseía, sino de la persona en la que me había convertido. Aún quedaba mucho trabajo por hacer con mi familia, mucho que sanar, pero estaba bien. Ya no era la misma mujer que permitía que su hermana la pisoteara. Ahora era más fuerte, y sabía que, pasara lo que pasara con Carly o con cualquiera, estaría bien. A veces, defenderse a uno mismo es lo más difícil que se puede hacer, pero al final es lo único que de verdad te libera.